número 5, hermanos. Y por la gracia de Dios hemos llegado al final de esta serie, hermanos, gracias a Dios. Serie que empezamos en el mes de abril. Y gracias a Dios que ha sido bueno con nosotros y hemos podido aprender más acerca de su palabra. Gracias a Dios, más de 22 mensajes salieron, hermanos, de esta serie y ha sido Dios bueno con nosotros en gran manera. Y vean lo que dice, hermanos, vamos a leer ahí en capítulo número 5 de Primera de Pedro. Vamos a leer versículo 10 al 14, que son los versos que estaremos usando el día de hoy para cerrar este precioso libro. Dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo yo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esta carta, hermanos, cierra de una manera muy interesante, al igual que la abre el apóstol Pedro. En el versículo número 10, el apóstol Pedro nos dice que el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria en Jesucristo, dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo. El apóstol Pedro cierra de la misma manera como abre, enseñándole a la iglesia que han estado padeciendo por causa de Cristo, pero que este padecimiento es un padecimiento que va a durar poco tiempo. Mire lo que dice en el capítulo número 1, hermanos, para que usted vea que esta carta se concentra y se centra alrededor de una iglesia que está pasando por tiempos de sufrimiento, por persecuciones. Capítulo número 1, versículo número 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, noten lo mismo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Notamos que el transcurso de la carta se centra, hermanos, en sufrimiento. Es necesario que pasen por sufrimiento, pero va a durar un poco de tiempo. Pedro no quiere que olviden eso. Pero esta carta, hermanos, esta carta tiene un tema central y es el tema que escogí para esta serie. Note lo que dice, hermanos, en el versículo número 12. Dice: por conducto de Silvano, viene siendo Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Vea que aquí Pedro les dice la razón de su carta, amonestándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. En la Nueva Versión de las Américas dice: les he escrito amonestándolos o exhortándoles y testificando que esta es la gracia de Dios verdadera, manténganse firmes en ella. Ese es como lo traduce la nueva Biblia de las Américas. Entonces el tema, hermanos, que vamos a ver hoy, del versículo 10 al versículo 14, es el mismo título, hermanos, que tenemos en la serie, es firmes en la gracia. Pedro quiere que la iglesia se mantenga firme en la gracia, y todo lo que Pedro ha venido hablando desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 10 al 14, nos habla de la gracia de Dios, nuestra vida en Cristo, el evangelio, hermanos, cómo debe de llenar nuestra vida en tiempos de sufrimiento. Y aunque esta iglesia, hermanos, aunque nosotros ahorita por la gracia de Dios no estamos pasando la misma situación que la iglesia, esta iglesia que ha sido esparcida en diferentes regiones de Asia, no debemos olvidar que todos nosotros en algún momento de la vida vamos a tener que pasar por tiempos de sufrimiento. Cristo dijo que es imposible
que al hombre le vengan tropiezos. Vamos a padecer diferentes situaciones. Algunos vamos a sufrir por causa de nuestra fe. Algunos vamos a sufrir pruebas, tentaciones, luchas, adversidades, problemas familiares, problemas personales. Pero lo que Pedro ha dicho en su carta es: hermanos, pero si ustedes padecen, no padezcan por ser malhechores, no padezcan por sus propios pecados. Si van a padecer, que sea por la causa de Jesucristo. Y todos nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida, si no es que algunos ya, se encuentran en un momento o en una etapa de sufrimiento. Y es muy común, hermanos, que cuando estamos en un tiempo de sufrimiento, es muy común que cuando estamos en un tiempo de adversidades y de pruebas, llegue el desánimo a nuestra vida. Es algo muy común. Es algo muy común que nos desalentemos, es algo muy común que nos desanimemos, es algo muy común incluso que muchos de nosotros empecemos a perder el deseo de seguir adelante, de servir. Pero una cosa, hermanos, no debemos olvidar: el creyente verdadero nunca vuelve atrás, sino que prosigue a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Los creyentes vamos hacia el frente, no hacia atrás. Pero es normal que dentro de la olla de la presión, dentro del sufrimiento, el creyente vaya a sufrir desánimo o vaya incluso a sentir que su fe empieza a debilitarse. Y por eso dice el apóstol Pedro: yo les he escrito esta carta para que se mantengan firmes en la gracia. Esta es la verdadera gracia. Así que, mis hermanos, posterior a que el apóstol Pedro, capítulo 5 del 1 al 9, como hemos visto semanas pasadas, mencionara algunas instrucciones que la iglesia debe de seguir en tiempos de persecución. Ahora el apóstol Pedro, a manera de conclusión, muestra que el propósito de su carta es hacerle ver a los creyentes que ellos se encuentran en la verdadera gracia de Dios y que al encontrarse en ella no deben de dejar de seguir adelante viviendo por esa gracia en la cual ellos han sido salvados. Cada mandato, cada ordenanza, cada instrucción que Pedro les ha dado en esta carta es para que esta iglesia pueda mantenerse firme en medio de la tribulación, que su vida en Cristo les ayude a vivir de manera victoriosa en un tiempo de hostilidad. Pero que Pedro va a concluir mencionándonos, hermanos, o dándonos un mensaje de esperanza que nos va a ayudar a nosotros a permanecer firmes en esa gracia que se nos ha mencionado en esta carta. Así que Pedro va a concluir dando dos puntos importantes acerca de cómo nosotros podemos permanecer firmes en la gracia de Dios cuando nosotros nos encontremos en tiempos de sufrimiento. Y la primera, hermanos, que el apóstol Pedro nos va a ayudar es que Pedro nos escribe una esperanza en medio del sufrimiento. Cuando estamos en tiempo de sufrimiento, hermanos, podemos encontrar esperanza. Y esa esperanza no está centrada en que las circunstancias cambien. Muchas veces las circunstancias no van a cambiar. Muchas veces las situaciones difíciles no se van a componer. Muchas veces las luchas que usted está enfrentando no van a ser corregidas de la noche a la mañana. Pero hay esperanza cuando estemos en el sufrimiento. ¿Cuál es esa esperanza? Vamos a leer versículo 10. Pedro nos enseña la esperanza que tenemos para poder mantenernos firmes en esta gracia. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta esperanza está centrada en la persona de nuestro Dios. Esta esperanza no está centrada en las condiciones en las que estamos. Esta esperanza no está centrada en alguna institución. Esta esperanza no está centrada en alguna situación que pudiera suceder en la obra del azar, como dice el mundo, sino que esta esperanza está centrada en la persona de nuestro Dios. Está centrada en su carácter. Ahora, cuando hablamos de esperanza, hermanos,
Nosotros entendemos que hay una expectativa en cada uno de nosotros los cristianos, y que esa expectativa tiene que ver con las promesas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Esas promesas nos mantienen firmes en medio de una situación difícil. Esas promesas nos generan a nosotros expectación, confianza de que a lo mejor las cosas no van a cambiar, a lo mejor las cosas no van a ser corregidas, a lo mejor mi situación va a seguir por mucho tiempo, pero mi confianza está depositada en lo que Dios en su palabra ha prometido para cada uno de nosotros. Esa esperanza radica en el carácter de Dios. Y Pedro nos va a dar algunas a través de este versículo, nos va a enseñar, hermanos, qué es lo que debe de generar en nosotros esa esperanza. Versículo número 10, primer lugar, hermanos, nuestra esperanza radica en que estamos bajo un Dios de toda gracia. Versículo 10 nos dice, mas el Dios de toda gracia. Ese es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde habla del Dios de toda gracia. No hay otra referencia en la Biblia donde algún autor haga esta mención. Pero cuando Pedro nos dice que el Dios de toda gracia, nos está comunicando que Dios es la fuente y el proveedor de la gracia. Dios es quien da la gracia. La gracia no es una virtud independiente que exista por ahí. La gracia, hermanos, es la actitud de Dios hacia el hombre. La gracia es la actitud de Dios hacia el ser humano. La gracia es la generosidad y la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. La gracia es una expresión de bondad inmerecida. La gracia es una expresión de un favor que nosotros no nos hemos ganado por el merecimiento. El dador de la gracia es Dios, mis amados hermanos. Y en las pruebas, en las adversidades, ese Dios de toda gracia nos va a ayudar a pasar por tiempos de dificultad. Es esa gracia de la cual Pablo habló en Efesios, que es esa gracia la que nos ha hecho nacer de nuevo. Es por esa gracia que nosotros llegamos a Cristo el día que nosotros creímos. En Efesios capítulo 2, hermanos, versículo número 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es la gracia, ese es el Dios de toda gracia. Un Dios que a pesar de ver nuestra condición, un Dios que a pesar de ver nuestra maldad, un Dios que a pesar de ver nuestra rebelión, nos dio una virtud que nosotros no merecíamos, a su Hijo Jesucristo. Y por gracias a Cristo, hermanos, pudimos alcanzar salvación por medio de la fe en Él. Pero esta gracia es acompañada de una virtud de nuestro Dios, un atributo de Dios. Mira ahí mismo en Efesios 2, acompáñenme en el versículo número 4. Para que esta gracia sea gracia, tuvo que haber sido mostrada a través de un atributo más que el apóstol Pablo nos hace ver ahí en Efesios capítulo número 2, versículo número 4. Note lo que dice ahí en nuestro texto, 2:4 de Efesios, dice de la siguiente manera: pero Dios, ahí Pablo ha hablado de la naturaleza nuestra, la vida que teníamos antes cuando estábamos en el mundo. Pero versículo 4 dice, pero Dios, que es, ¿qué, hermanos? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo que dice, hermanos, por gracia son salvos. La gracia de Dios es mostrada por las riquezas de su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y esta gracia fue evidente a nosotros, que aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, ese es el Dios de toda gracia. Un Dios que no da por inocente al que es culpable, pero que por su gracia, hermanos, envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que Jesucristo pagara el precio de nuestros propios pecados. ¿Quién merecía la muerte? ¿Quién merecía la sentencia? ¿Quién merecía la condenación?
éramos cada uno de nosotros. Pero Cristo pagó nuestra cuenta por gracia. Es esa bendita gracia, que esa gracia que nos salvó, es esa misma gracia que Dios nos muestra a sus hijos cuando nos encontramos en tiempos de adversidad. Es esa gracia que Dios nos muestra, que nos permite salir adelante aún cuando la dificultad, cuando el sufrimiento, cuando la presión vienen a nuestra vida. Es esa gracia suficiente para pasar cualquier dificultad terrenal que nosotros estemos viviendo en este presente. Es esa gracia la que el apóstol la que Cristo le dijo al apóstol Pedro: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa misma gracia que nos salvó es la misma gracia que Dios nos da cuando nosotros estamos pasando por un momento de dificultad. Y que muchas veces, hermanos, esa gracia no necesariamente tiene que ver con que mis circunstancias cambien. Si tú lees en 2 de Corintios 12, el apóstol Pablo estaba orando, diciéndole al Señor: yo le he rogado al Señor que quite de mí un aguijón en la carne. Ese mensajero de Satanás que me ha bofeteado, yo le he pedido al Señor, le he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Y la respuesta del Señor no fue la que a lo mejor Pablo esperaba. La respuesta del Señor no es la que muchas veces tú y yo esperamos. Pero que lo que necesitamos nosotros en un momento así no es tanto que la circunstancia muchas veces cambie, sino la gracia de Dios para resistir lo que tengamos que afrontar. Porque el sufrimiento trae virtud para la vida del creyente. ¿Cuál virtud había en el sufrimiento de Pablo? Mi poder, dijo Cristo, se perfecciona en la debilidad. Mi poder va a ser más notorio cuando tú estás débil. Mi poder va a ser más evidente cuando tú estás abatido, cuando tú estás caído. ¿Para qué, Señor? ¿Por qué necesito padecer? Cristo se lo muestra a Pedro: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y luego dice Pablo: para que me gloríe en mis debilidades, para que me goce en esas debilidades, para que yo pueda entender que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que he hecho, todo lo que se ha logrado ha sido la gracia de Dios en mi vida, no mis propias fuerzas, no mi talento, no mi capacidad, no mi habilidad. Hermanos, muchas veces tenemos que pasar por sufrimiento para reconocer que la gloria y la honra solamente son para Dios, que usted y yo somos débiles y necesitamos cada día de su gracia. Es ese Dios de gracia que nosotros tenemos, que nos brinda esperanza. Por eso dijo el apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia. ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes cómo solucionar esa situación? ¿No sabes cómo salir adelante de esa etapa de sufrimiento? Confía en el Dios de toda gracia. Así como dio gracia para salvarte, así como nos ha dado gracia en tentación, así como nos ha dado gracia para permanecer hasta este día, hasta este casi término del año, nos seguirá dando gracia para resistir cualquier adversidad. Él no nos dará más allá de lo que tú y yo no podemos resistir. Y hay una muestra de gracia ahí, sino que juntamente con la tentación dará la salida. El autor de Hebreos igualmente nos invita a que en tiempos de adversidad busquemos al Dios de toda gracia, porque su trono es un trono de gracia. En Hebreos capítulo 4, 14 al 16 nos dice el autor de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y note lo que dice el autor de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. ¿Por qué el autor de Hebreos nos invita a acercarnos al trono de gracia? ¿Por qué el autor de Hebreos describe la presencia de Dios como un trono de gracia? Hermanos, el versículo 14 es la clave. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? El sumo sacerdote, hermanos, se acercaba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificio, que era el sacrificio de expiación por todo el pueblo. Entraba, tomaba la sangre del animal en sacrificio y la rociaba en ese lugar en favor de sus pecados y en favor de los pecados de todo el pueblo. Era una labor de intercesión. Al vertir la sangre este sumo sacerdote, los pecados del pueblo quedaban cubiertos. Y ojo con esa palabra, cubiertos, tapados. Entonces ese era un medio de intercesión. El sumo sacerdote intercedía a favor de él, a favor del pueblo, delante del lugar santísimo, que era donde la presencia de Dios se manifestaba. Y el sumo sacerdote tenía que estar o ser un hombre santo. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no vivía en esa rectitud, normalmente entraban con una campana atada a sus tobillos, la cual sonaba mientras caminaba, y con una cuerda hacia atrás había un velo, una cortina, que nadie podía pasarla más que el sumo sacerdote. Y si ese hombre estaba en pecado, estaba haciendo algo indigno, en ese momento moría y lo tenían que jalar con la cuerda para poderlo sacar, porque nadie podía entrar ahí al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. El autor de Hebreos toma esta figura para enseñarnos que Cristo es el sumo sacerdote que traspasó el velo. Cristo Jesús fue santo, perfecto, sin mancha, y Él ofreció un sacrificio más grande que un cordero, más grande que un animal. Entró al lugar santísimo con su propia sangre, no para cubrir nuestros pecados, sino para poder borrar nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la función de este sumo sacerdote en el presente? Ahora que Cristo no está en la tierra y está en el cielo, ¿cuál es la labor de este sumo sacerdote? Hebreos 7:25 dice que Él está para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Nota eso, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando nosotros estamos en dolor y en angustia, cuando nosotros estamos en debilidad y tentación, dice el autor de Hebreos, no te olvides que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él entiende tus debilidades, Él comprende tu situación, porque Él también las vivió, pero no pecó. Por eso, hermanos, podemos acercarnos a Dios, a un trono de gracia, porque hay alguien que intercede por nosotros ante el Padre todo el tiempo, y ese es Cristo, hermanos. Cada vez que vamos a Él, Él está intercediendo en favor de nosotros. Y la evidencia de esa intercesión son sus marcas, es su sacrificio por nosotros. Si no hemos sido consumidos, es porque hay gracia delante del trono de Dios por medio de Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos describe este lugar como un trono de gracia. Y por eso nos invita a que nos acerquemos a Él. Por eso nos invita a que vayamos con confianza. Ya el velo se cayó, el velo se rasgó, el velo se abrió. Cualquiera puede entrar confiadamente. No necesitas que alguien entre por ti. No necesitas que un humano vaya y se confiese en favor tuyo. Hermanos, podemos entrar al trono de Dios cada vez que nosotros querramos. Por la sangre de Cristo tenemos libre acceso. Cuando estamos en tribulación, vamos a encontrar gracia en la persona que tiene esa posesión, el cual es Dios, hermanos. Podemos entrar a través de la oración. Podemos entrar a través de ruegos y súplicas. Podemos entrar apelando a nuestra debilidad. El Señor entiende lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, hermanos. Hay gracia sobre gracia en el trono de Dios, hermanos. Pero en siguiente lugar, Pedro nos dice que hay esperanza
porque fuimos llamados a su gloria eterna en Jesucristo. Note el pasaje, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice el apóstol Pedro que tenemos esperanza porque a través de Jesucristo fuimos llamados a su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Tal como el mismo Pedro, hermanos, lo mencionó al inicio de su carta, en el capítulo 1, versículo 2, este llamado se refiere a nuestra salvación. Dice Pedro 1:2, fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nuestra salvación es un llamamiento de parte de Dios bajo su presencia, dice 1 de Pedro 1:2. Y el propósito de nuestro llamamiento, de nuestra salvación, es para hacernos renacer, dice Pedro, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice el apóstol Pedro que este Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Es decir, que nuestra salvación tiene un propósito. Y el propósito de nuestro llamado y el propósito de nuestra salvación es la gloria de Dios, hermanos. Ese es el propósito de nuestro llamado y nuestra salvación. Ahora escuche. Si el propósito de Dios es la gloria de Él mismo, todo lo que tenga que ver en nuestra vida, que sea que Dios quiera permitir en nuestra vida, va a ser para cumplir con ese propósito. Mire lo que dice Romanos, capítulo número 8, versículo 28. Romanos 8, 28, por favor. Nosotros, nuestra salvación, nuestro llamado tiene un propósito, la gloria de Dios por Jesucristo. Ahora mire lo que dice Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Un pasaje muy mal usado muchas veces, muy mal interpretado y muy mal aplicado a una audiencia equivocada. Pero mire lo que dice Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿a quiénes son estos a los que les ayudan a bien a estas cosas? Cuando dice todas las cosas, se refiere a las cosas buenas, pero también a las cosas malas. Se refiere a las bendiciones, pero también se refiere a las pruebas. Se refiere al momento de tranquilidad y al momento de adversidad. Es decir, que todas estas cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? Versículo 28 nos dice, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Hermanos amados, cada uno de nosotros está sometido bajo el designio soberano de Dios. Ninguno de nosotros vive la vida al azar, no vive su vida a la obra del destino, su vida no está caminando sin rumbo fijo. Todo lo que sucede en nuestra vida está bajo el control soberano de Dios. Y dice que a ellos, a los que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier enfermedad, todas ellas son permitidas por Dios según el designio de su voluntad. Como vimos la semana pasada, el domingo, precisamente en el segundo servicio, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero este pasaje, hermanos, no es para darle lectura a cualquier persona que está pasando por momentos de prueba. No es para ir con la vecina, el vecino, la tía, el tío y decirle, mire, vecino, amiga, tío, mamá, papá, mira lo que dice la Biblia, que todo nos ayuda bien. No, si estas personas no son creyentes, ellos no están bajo ese propósito divino. Pero Dios tiene un propósito contigo y conmigo, y Él lo va a cumplir y Él lo va a ejecutar, y su gloria será vista en nuestra vida, así sea por la paz o sea por la adversidad. Así que lo que nos sucede en nuestra vida, hermanos, todo es permitido por Dios, con un plan. Versículo 29. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fueran hechos. ¿Cuál es el plan de todo esto? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de nuestro llamado es hacernos a la imagen de su Hijo. Y mira, hermanos, para que eso pueda suceder, muchas veces el Señor nos tiene que pulir. Muchas veces el Señor nos tiene que pasar por el fuego para que eso suceda, para que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios en nuestra propia vida. Pero hay un mensaje de esperanza todavía más abajo. Dice el apóstol Pablo, y no vamos a leer por tiempo: nadie, absolutamente nadie ni nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que, si usted está pasando, vea lo que dice el versículo 33, hermanos, por favor. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si Dios justifica, ¿quién entonces los va a condenar? Pues si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor, hermanos? El que también, ¿qué? Intercede por nosotros, como acabamos de ver. ¿Quién entonces nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. En otras palabras, hermanos, lo que tengamos que enfrentar, sea tribulación, espada, peligro, adversidad, enfermedad, nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos en Él, somos llamados por Él, y es un propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que si sufres, así que si pasas un momento de dificultad, gózate, porque su propósito se va a cumplir en tu vida, sea por ese camino de dificultad y adversidad, o sea por un camino plano y llano, pero el propósito de Dios en tu vida y en la mía se va a llevar a cabo. Y lo mejor de todo es que nadie puede separarnos de su amor. Su amor sigue intacto para con nosotros. Entonces, hermanos, Dios tenía un plan con Job. Dios tenía un plan con José. Dios tenía un plan con Jesús. Y todos ellos pasaron por la adversidad. Y todos ellos pasaron por dolor y quebranto y por situaciones difíciles. Pero la gracia del Padre nunca faltó en la vida de ninguno de ellos. Y el propósito de Dios con ellos se cumplió. Mis hermanos, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Y lo primero es que nuestra vida sea un reflejo para la gloria y la honra de aquel que nos ha llamado. En tercer lugar, Pedro nos dice que hay esperanza en medio de la adversidad, porque el sufrimiento no va a ser duradero. Dice Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria por medio de Jesucristo, después de que hayan padecido por un poco de tiempo. Hermanos, para poder entrar a la gloria eterna de Dios, primeramente necesitamos pasar por un breve periodo de sufrimiento. Todos y cada uno de nosotros. Pero ese sufrimiento, comparado con la grandeza y la eternidad de la gloria de Dios, es breve, es momentáneo, es corto, relativamente es corto, mis hermanos. Lo que pasemos en esta tierra no se compara absolutamente en nada con lo que vamos a heredar en el futuro por medio de esa bendita gracia. El apóstol Pablo, mire lo que escribió en 2 de Corintios capítulo 4, versículo número 17. Esto debe causar en nosotros esperanza, no solamente porque el Dios que tenemos es un Dios de gracia, no solamente porque nuestra vida tiene un propósito en sus manos, aunque sea el sufrimiento, sino porque ese sufrimiento que ahorita usted experimenta va a terminarse pronto. Es breve, no va a durar para siempre. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo número 17. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué debe producir en el creyente? Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero ¿cómo podemos llegar entonces a tener gozo en nosotros? ¿Cómo puede esta tribulación momentánea producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria? Versículo 18. Pues cuando no miremos las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mientras tengamos nuestra mirada puesta en las cosas temporales, nos vamos a desanimar en el sufrimiento. Pero no miremos las cosas temporales, miremos las cosas que no se ven, esas son eternas. La recompensa es eterna, hermanos. La recompensa vendrá pronto. Por eso dice el apóstol Pedro, manténganse firmes poniendo su esperanza en el Dios de toda gracia. Eso va a pasar pronto, va a terminar. Y el sufrimiento también, dice Pedro, trae un cambio en la vida del creyente. Versículo número 10, ahí mismo en 1 Pedro 5, nos menciona el apóstol Pedro que este sufrimiento trae cambios a la vida del creyente. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En la Reina Valera 60 pareciera que está hablando en tiempo presente, sin embargo, hermanos, en el idioma original está hablando de un futuro. En la Nueva Versión de las Américas dice, Él los fortalecerá, Él los afirmará. Está hablando de algo que sucede cuando el creyente está pasando por medio de las pruebas. En ese momento, quizá nosotros no sabemos cómo reaccionar. En ese momento quizá nosotros no sabemos cómo vamos a actuar. En ese momento quizá nosotros no sabemos cómo vamos a afrontar lo que venga. Pero ahí es donde vamos a poder ver la gracia de Dios en nuestra vida. En primer lugar dice que Él nos perfeccionará. El término griego es kartakizo, que habla de la palabra remendar. Usa el término para reparar, completar algo que está incompleto. La Biblia de las Américas lo traduce como restaurar. Algo que se ha desgastado y que el Señor lo va a enmendar. Algo que se ha dislocado y que lo volverá a acomodar en su lugar. Y quizá, hermanos, en esa prueba que vamos a afrontar, en esa adversidad, en ese sufrimiento, quizá vamos a quedar cansados, quizá desanimados, quizá vulnerables, quizá demasiado tristes, quizá a lo mejor solitarios. Pero la gracia de Dios es tan suficiente que Él nos volverá a fortalecer, Él nos perfeccionará, Él enmendará aquellas heridas que se han abierto por medio del sufrimiento. Él restaura lo que pasó, dice Eclesiastés. Hermanos, Él nos dará la fuerza para salir adelante. Él volverá a enmendar lo que se rompió. Porque Dios restaura, hermano, la vida del creyente. Por eso dijo el apóstol Pablo, y es la misma palabra que usa Pablo en Gálatas 6:1, cuando dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice, restáurenle, considerándose ustedes mismos. Habla de volverlo a poner en su lugar. Las pruebas nos debilitan y nos cansan. Algo se rompe en nuestro corazón. Sin embargo, el quien sana las heridas del alma es el Señor, hermano. Es ese Dios de toda gracia. En segundo lugar, nos dice que nos afirmará. La palabra firmeza es la palabra griega esterei, que significa, hermanos, mantenerse firme o estable. En la Reina Valera usa el término conformarse. Segunda de Tesalonicenses 3:1-3, Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor. Ahí está la palabra griega, que os afirmará y guardará del mal. Cuando viene la prueba, la dificultad, la adversidad, el Señor nos permitirá mantenernos firmes, estables, arraigados, no arraigados, hermanos, en las circunstancias, arraigados en aquel que tiene el poder para librarnos de la situación difícil. El apóstol Pablo decía que cuando el enemigo venga, lo resistamos, versículo 9, lo resistamos firmes en la fe.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, resistid al diablo, dice Santiago, y él huirá de ustedes. Efesios nos dice, para que cuando venga el día malo, ustedes se puedan mantener firmes. Por eso el autor por eso Pablo dice, tomen la armadura de Dios. Cuando el enemigo venga, ustedes se puedan mantener arraigados en su fe, inconmovibles, que no se muevan de un lado para otro, sino que sigan adelante persistiendo en la vida cristiana. Las pruebas desestabilizan, las pruebas nos sacan del camino, pero el Señor nos fortalecerá, nos mantendrá estables. Y no digo, hermanos, que no nos, como el viento tan fuerte que mueve un árbol de un lado para otro, una palmera, no digo que las pruebas no nos muevan, pero no nos va a desarraigar mientras estemos bajo el Dios de toda gracia. En tercer lugar, dice que el Señor nos fortalecerá. La palabra griega nos habla de algo que se robustece. El Señor nos dará las fuerzas faltantes. El Señor nos dará lo que nosotros no podemos producir humanamente hablando. Mis hermanos amados, mire, usted y yo somos vulnerables y débiles. Usted y yo no tenemos una capacidad de resistencia para situaciones adversas, y menos cuando esas situaciones adversas, y yo creo que todos hemos vivido eso, cuando viene un problema tras otro, tras otro, tras otro, y tú dices, ¿y esto cuándo va a acabar? Y todavía no termino de salir de un problema, cuando ahí viene el otro problema, y todavía no acabo de asimilar la noticia de este problema, y viene otra situación, pero el Señor robustecerá nuestras fuerzas, porque nuestra fuerza no depende de sangre y carne, sino de aquel que nos llamó para su gloria y honra, hermanos. Su fuerza viene del Espíritu Santo de Dios, no de nosotros. Decía el apóstol Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en cuarto lugar nos dice que Él nos establecerá. La palabra establecer habla de algo inconmovible, algo que no se mueve, un cimiento firme. Hermanos amados, todas estas virtudes que el apóstol Pedro nos está enseñando aquí son las que Dios en su gracia provee para nosotros cuando estemos en medio de la dificultad. Y mira, hermano querido, escuche, Dios nos va a limpiar, Dios nos va a purificar, Dios tiene que hacerlo, tiene que quitar la escoria de nosotros. Tiene que probarnos, tiene que hacernos ver el estado de nuestro corazón, nuestras verdaderas intenciones. Pero no temas, hermano querido, el Señor, el Dios de toda gracia, va a estar con nosotros, va a estar ayudándonos, fortaleciéndonos, afirmándonos para seguir adelante firmes en la gracia que Él nos ha dado. Y por último, hermanos, el apóstol Pedro nos dice, ya nos mostró la esperanza durante el sufrimiento, ahora nos dice, hermanos, o nos exhorta a no desarraigarnos de la gracia que nos ha llamado. Versículo 12 al 14 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes están. Les dice el apóstol Pedro, ustedes mis hermanos, les exhorto, les he dado testimonio a que no se dejen desarraigar de la fe, manténganse firmes en la gracia que les he enseñado. Manténgase firmes en su fe en el Señor, firmes en su salvación, firmes en la oración, firmes en la palabra, firmes en tener una comunión con el Padre. Hermanos, las pruebas vendrán, pero la gracia de Dios nos sostendrá en la dificultad. Manténganse firmes, dice el apóstol Pedro. No se muevan de donde están. No se muevan del lugar donde ustedes se encuentran. No se desarraiguen del lugar donde ustedes han estado creciendo, aprendiendo. Sigan adelante, sigan creyendo, sigan fortaleciéndose. El Señor los ha salvado para que Él sea glorificado. Y el verso 11 termina así: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
tu vida y mi vida sean para su gloria. Pero dice ahí el versículo 11, y el imperio, el gobierno es de Dios, hermanos. A Él se le debe toda la gloria, pero a Él también se le debe todo el reconocimiento. Todo lo que sucede está bajo su control absoluto. A Él siempre será la gloria, hermano. Sea lo que tengamos que vivir, sea lo que tengamos que pasar, la gloria será para Él. No es por nosotros, no es por nuestra resistencia, todo es por su gracia. Y esta iglesia perseguida tenía que aprender que si querían mantenerse firmes tenían que echar mano de ese Dios de toda gracia. Mis hermanos, quizá ahorita usted está pasando, no lo sé, quizá ahorita a lo mejor usted va a pasar o está pasando por un momento de sufrimiento. Y muchos de esos sufrimientos no tienen que ser originados, hermanos, simplemente por la verdad. A veces el sufrimiento también es por causa de los pecados de otros. A veces nuestro sufrimiento son las consecuencias de los pecados de alguien más. Y más cuando es alguien de la familia. Pero yo le quiero decir una cosa. Sea que el sufrimiento sea originado por el pecado de alguien más, sea que el sufrimiento venga o sea derivado por la maldad del hombre o del mundo exterior, sea que el sufrimiento venga a su vida porque Dios lo haya permitido, como en la vida de Job, sin razón alguna, sea por cual sea la razón por la que el sufrimiento venga, una cosa sí sé: el Dios de toda gracia lo fortalecerá para que siga adelante. Manténgase firme en su gracia, no se suelte. Él mismo lo perfeccionará, lo fortalecerá, lo establecerá, lo afirmará. Y cada día que pasan las pruebas, hermanos, esa prueba nos hará más fuertes. Cada día, hermanos, una situación difícil vendrá a nuestra vida, y cuando Dios en su gracia nos permita pasar esa situación difícil, cuando vuelva a venir una situación semejante, ya no seremos movidos fácilmente como al principio, porque hemos sido fortalecidos, hemos aprendido. Hace años, hermanos, me acuerdo cuando estábamos recién casados, mi esposa y yo, cómo nos afectaba, cómo nos desanimaban las crisis económicas. Me acuerdo que llegamos a San Luis, mi esposa y yo, y yo no tenía trabajo, yo no encontraba trabajo todavía. No había dinero, no había ingresos. Mi esposa y yo no teníamos dónde dormir, dormíamos en el suelo. Nuestras maletas eran nuestras almohadas y nuestra cama eran las cobijas que traíamos guardadas en unas cuantas maletas. Y ahí venimos, la hermana Lucero y yo, 19 y 18 años, a San Luis en un camión, ella y yo completamente solos con un par de maletas. Y no había nada en la casa. Y luego a los pocos meses, según mi esposa, según el ginecólogo, mi esposa no podía quedar embarazada. A los pocos meses queda embarazada. Y por 8 meses y medio mi esposa tuvo que estar en reposo absoluto, sin nada de movimiento, porque era código rojo su amenaza de aborto. Y Iker venía en camino. Y me acuerdo que no había trabajo y no había cómo hacerle. Vendía dulces tradicionales de la ciudad, y luego vendía panqués, y luego hasta vendía el riñón, no es cierto, vendía cualquier cosa que me encontrara con tal de buscar sustento. Y me acuerdo cómo me afectaba en las crisis económicas, cómo me dolía, lloraba, renegaba y le decía: Señor, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Si hemos venido a servirte, hemos venido a dar nuestra vida. Y empecé a quejarme y a quejarme por lo que no había. Pero a través de la necesidad, Dios iba a fortalecer nuestra fe. Pasaron los años, el Señor nos fue enseñando, y cuando vendimos todas nuestras cosas para venir aquí a Ciudad Juárez, vendimos todos nuestros muebles. Literalmente, hermanos, me acuerdo que la gente entraba a nuestra casa y mi hijo Iker nada más veía cómo la gente se llevaba sus cosas, casi las regalamos todas para podernos venir ya. Y mi hijo de 3 años, de la edad de Carlitos: papi, ¿por qué se llevan mis juguetes, mis cosas? Porque no podíamos traer más lo que cupiera en el carro que traíamos. Pero ya no éramos los mismos llorones de siempre. Veníamos en la carretera diciendo: así como el Señor proveyó en San Luis, Dios proveerá aquí en Juárez.
Y gracias a Dios, hermanos, las necesidades económicas ya no son un dolor de cabeza para nosotros, porque hemos visto a Dios proveer una y otra vez. Pero para poder crecer en esa gracia, tuvimos que pasar por las necesidades. Quizá para ti ahorita tu sufrimiento es una montaña gigantesca, pero Dios te perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Solo mantente firme en esa gracia. No te muevas. El Dios de toda gracia está contigo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por cerrar esta serie, Señor, en este día. Y gracias por habernos hablado durante estos meses